Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a hacer vibrar a más de uno. Y como siempre aquí les habla su amigo / amiga. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de las noticias del corazón, de esos amores que nos roban el aliento y que a veces nos dan segundas oportunidades, o quizás no. Exactamente, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por si el título ya no lo adelantó, vamos a comentar sobre ese reencuentro, esa chispa, esa posible reavivación del amor. Sí, lo que oyen. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Juntos de nuevo? Prepárense porque esto promete. Antes de que entremos en materia y desmenucemos todos los detalles, fotos, vídeos y posibles escenarios, quiero agradecerles por estar aquí. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos, por apoyar este canal y por ser parte de esta comunidad. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido /a. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Ya sabes. El botón rojo o la campanita y listo. Ahora sí vamos a lo que nos concierne. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas de una novela turca, irónicamente. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos traspasó la pantalla, el amor floreció y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más aclamadas y seguidas del mundo del entretenimiento. Fotos, entrevistas, eventos, todo era miel sobre hojuelas. Parecían la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos fans. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Love is in the Air nos presentaba a Eda YLDZ, una joven estudiante que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Un malentendido, una beca negada y un acuerdo falso los unen en un contrato de compromiso. Lo que comenzó como una farsa, pronto se transformó en una historia de amor llena de romance, humor y drama. La conexión entre Eda y Serkan era innegable, y esta misma química se trasladó a la vida real entre Hande y Kerem. La serie, con sus paisajes idílicos y sus apasionados encuentros, conquistó audiencias de todo el mundo, y la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno mediático. La popularidad de Love is in the Air fue un parteaguas para la industria turca, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie se vendió a numerosos países, generando un fandom global que seguía cada paso de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación se convirtió en un tema de conversación constante, y los fans soñaban con un final feliz que se replicara en la realidad. Sin embargo, como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la historia tuvo un final abrupto, al menos temporalmente. Después de un tiempo juntos, la relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Los rumores de los motivos de la ruptura circularon por todas partes, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, y un sinfín de especulaciones que, como suele pasar, nunca fueron confirmadas por los protagonistas. Las razones detrás de la separación permanecen envueltas en misterio. Aunque los medios especularon con diversas causas, como diferencias de personalidad, conflictos por agendas laborales o incluso la presión mediática, ninguno de estos rumores fue confirmado por Kerem o Hande. La pareja, conocida por su discreción, optó por mantener su privacidad y no revelar detalles sobre su ruptura. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad de los fans y la especulación de los medios. El anuncio de la separación fue un golpe duro para los seguidores de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y esperanza. Muchos fans expresaron su incredulidad, mientras que otros intentaron buscar explicaciones en las pocas pistas que se filtraban a través de los medios. La ruptura, en definitiva, puso fin a un capítulo romántico que había cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aquí es donde empieza lo bueno porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que en este caso, esas cenizas podrían estar volviendo a avivar la llama. Recientemente se han filtrado fotos y vídeos de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, compartiendo momentos bastante cercanos. Y ojo porque no hablamos de un encuentro fortuito en un restaurante. No. La cosa va más allá. Vemos imágenes de ellos en eventos, sonriendo, hablando, incluso intercambiando miradas que hablan por sí solas. Y claro, las redes sociales, el termómetro de la farándula, han enloquecido.
Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, han inundado las plataformas con sus comentarios y teorías. Vuelven, es marketing, no me lo creo, la discusión está abierta. Las primeras imágenes que desataron la tormenta en las redes sociales fueron capturadas en un evento de una marca de moda. Kerem y Hande fueron vistos conversando animadamente, riendo y mostrando una gran complicidad. Los fans, armados con sus teléfonos y cámaras, no tardaron en capturar el momento y compartirlo en las plataformas digitales. La noticia se propagó rápidamente, generando una ola de entusiasmo y debate en línea. Posteriormente se filtraron más imágenes, esta vez de un encuentro en un restaurante. Aunque las fotos eran menos explícitas que las anteriores, se podía apreciar a la pareja disfrutando de una cena en un ambiente relajado y distendido. Las miradas, los gestos y la cercanía entre ellos volvieron a alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación. Además de las fotos y vídeos, algunos testigos presenciales han compartido sus impresiones en las redes sociales. Varios usuarios afirmaron haber visto a Kerem y Hande interactuando de manera afectuosa y cercana, intercambiando sonrisas y gestos de cariño. Estos testimonios, aunque no verificados, contribuyeron a intensificar la expectación y el interés de los fans. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas imágenes? ¿Son solo dos ex que se cruzan en el camino? ¿O hay algo más? Analicemos los hechos con detenimiento, porque aquí es donde entra en juego nuestra labor como detectives de la farándula. Primero, tenemos que considerar el contexto. Ambos son figuras públicas, reconocidas y con agendas muy ocupadas. Eso significa que cualquier encuentro, por casual que parezca, es analizado al milímetro por los medios y los fans. Entonces, si se ven juntos, no es una casualidad, es una elección, consciente o inconsciente. La fama de Kerem y Hande los convierte en blanco constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Cualquier movimiento que hagan es seguido de cerca, y sus encuentros son registrados y analizados en detalle. En este contexto, es poco probable que se reúnan de manera fortuita sin que haya una intención detrás. Además, la agenda de ambos actores es extremadamente apretada. Tanto Kerem como Hande están involucrados en proyectos cinematográficos y televisivos, lo que implica largas jornadas de rodaje y viajes constantes. En este sentido, cualquier encuentro entre ellos requiere una planificación y coordinación previas. Segundo, la actitud. En las fotos y vídeos se les ve relajados, sonrientes, y con una cercanía que va más allá de la simple cortesía. No se trata de una pose forzada para las cámaras. Se les ve cómodos, disfrutando del momento. Y las miradas, las miradas. Esas miradas que delatan, que revelan un cariño, una complicidad que a veces es difícil de fingir. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para analizar las relaciones interpersonales. En las imágenes filtradas, se observa una serie de gestos y expresiones que sugieren una conexión más allá de la amistad. Las sonrisas genuinas, el contacto visual prolongado, la cercanía física y los gestos de afecto son indicadores de una relación íntima. Además, es importante analizar la forma en que interactúan. ¿Se buscan? ¿Se apoyan? ¿Se escuchan? La manera en que se comunican es un reflejo de sus sentimientos y emociones. En este caso, la naturalidad y la espontaneidad con la que interactúan sugieren una conexión profunda y duradera. Tercero, los detalles. ¿Dónde y cuándo se han encontrado? ¿Han coincidido en eventos públicos? ¿Se han reunido en lugares más privados? La información es clave. Saber si se trata de encuentros planeados o casuales nos da una pista de la situación. Si es cierto que ya estuvieron juntos, eso indicaría una disposición de volver a intentarlo, aunque nada es definitivo. La ubicación de los encuentros es un factor importante a considerar. Si se reúnen en eventos públicos, como alfombras rojas o fiestas, es posible que se trate de encuentros casuales o de trabajo. Sin embargo, si se reúnen en lugares más privados, como restaurantes o casas, es más probable que haya una intención de pasar tiempo juntos y fortalecer su vínculo. El momento de los encuentros también es relevante. ¿Se han reunido recientemente? ¿Con qué frecuencia se ven? La frecuencia y la regularidad de sus encuentros pueden indicar el nivel de compromiso y la seriedad de sus intenciones. Cuarto, las declaraciones. ¿Han hablado del tema? ¿Han dado alguna pista? En este mundo de las redes sociales, muchas veces las estrellas no dicen nada, pero publican fotos que dicen mucho.
El silencio también habla. Si no hay declaraciones, es porque quieren mantener el misterio, proteger su privacidad, o simplemente no están listos para hablar del tema. Hasta el momento, tanto Kerem como Hande han mantenido silencio sobre los rumores de reconciliación. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado las especulaciones, lo que ha alimentado aún más la intriga y el misterio. Sin embargo, ambos han sido activos en las redes sociales, compartiendo publicaciones que podrían interpretarse como indirectas. Por ejemplo, Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram con una leyenda sugerente, mientras que Hande compartió una historia con una canción romántica. El silencio de los protagonistas puede deberse a varias razones. Podrían estar protegiendo su privacidad, esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial o simplemente no estar listos para hablar del tema. Lo cierto es que el silencio también es una forma de comunicar, y en este caso, podría estar indicando que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? Hay posibilidades de que Kerem Bürsin y Hande Erçel retomen su relación. La verdad, nadie lo sabe con certeza. El amor es impredecible y las segundas oportunidades existen. Pero, ¿qué factores podrían influir en esta posible reconciliación? La madurez, sin duda, es clave. Después de una ruptura, ambos han tenido tiempo para crecer, reflexionar y aprender de sus errores. Si han madurado, es posible que puedan afrontar una nueva relación con mayor sabiduría y menos presiones. La madurez es un factor crucial en cualquier relación, especialmente en las segundas oportunidades. Después de una ruptura, ambos individuos tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, aprender de sus experiencias y crecer como personas. La madurez implica comprender las necesidades y deseos del otro, comunicarse de manera efectiva y resolver conflictos de manera constructiva. Si Kerem y Hande han madurado individualmente, podrían estar mejor preparados para afrontar una nueva relación. Esto implica ser conscientes de sus propias debilidades y fortalezas, y estar dispuestos a comprometerse y trabajar en equipo. La madurez también implica aceptar las diferencias y respetar la individualidad del otro. La comunicación también es fundamental. En el pasado, quizás la comunicación entre ellos no fue la adecuada. Ahora, si deciden intentarlo de nuevo, la comunicación abierta y honesta será crucial para superar cualquier obstáculo. Una comunicación efectiva es la base de cualquier relación exitosa. Implica expresar claramente las necesidades y deseos, escuchar activamente, resolver conflictos de manera constructiva y ser honestos entre sí. La falta de comunicación o la comunicación deficiente pueden generar malentendidos, resentimientos y conflictos. Si Kerem y Hande deciden retomar su relación, la comunicación abierta y honesta será fundamental para superar cualquier obstáculo. Deberán ser capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, preocupaciones y expectativas. La comunicación también implica escuchar al otro y mostrar empatía. La privacidad. El acoso mediático puede ser agotador. Si quieren que la relación funcione, tendrán que proteger su privacidad y aprender a lidiar con la presión de los medios y los fans. La presión mediática y el acoso de los fans pueden ser muy perjudiciales para cualquier relación. Los constantes comentarios, las especulaciones, la invasión de la privacidad y la falta de intimidad pueden generar estrés, ansiedad y conflictos. Si Kerem y Hande quieren que su relación funcione, tendrán que proteger su privacidad y aprender a lidiar con la presión mediática. Esto implica establecer límites claros, evitar exponerse en exceso y tomarse el tiempo para estar a solas y disfrutar de su intimidad. El amor, por supuesto. Si todavía existe amor entre ellos, si las ganas de estar juntos son más fuertes que las dudas y los miedos, entonces todo es posible. El amor es el sentimiento más importante en cualquier relación. Es la base de la conexión, la complicidad, la pasión y el compromiso. Si todavía existe amor entre Kerem y Hande, si las ganas de estar juntos son más fuertes que las dudas y los miedos, entonces todo es posible. El amor implica aceptar al otro tal como es, apoyar sus sueños y celebrar sus éxitos. El amor también implica ser pacientes, compasivos y comprensivos. Si Kerem y Hande todavía se aman, podrán superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera. En resumen, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es emocionante y llena de posibilidades. Las imágenes que hemos visto sugieren una cercanía y una complicidad que podrían indicar una posible reconciliación. Sin embargo, como siempre, el tiempo dirá.
Lo que sí es seguro es que sus fans, como nosotros, estarán atentos a cada paso, a cada foto, a cada declaración. Y nosotros aquí en el canal los mantendremos informados. Las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hande han generado un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans, los expertos en farándula y los medios han analizado cada detalle, cada gesto y cada palabra en busca de pistas sobre su posible reconciliación. El futuro de la relación entre Kerem y Hande es incierto. Aunque las imágenes y los rumores sugieren una posible reconciliación, solo ellos saben lo que realmente está pasando. Lo que sí es seguro es que sus fans, como nosotros, estaremos atentos a cada paso, a cada foto, a cada declaración. Y para cerrar, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán? ¿Les gustaría que retomaran su relación? ¿Creen que es solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué esperan de esta historia. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Me gustaría saber qué opinan sobre la posible reconciliación entre Kerem y Hande. ¿Creen que es una buena idea que retomen su relación? ¿Creen que podrían superar los obstáculos que enfrentaron en el pasado? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Además, me gustaría saber cuáles son sus teorías sobre lo que está pasando. ¿Creen que las imágenes y los rumores son reales? ¿O creen que se trata de una estrategia de marketing para promocionar sus carreras? Y por último, me gustaría saber qué esperan de esta historia. ¿Quieren que Kerem y Hande estén juntos? ¿O prefieren que cada uno encuentre la felicidad por su cuenta? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles una vez más por haber estado aquí, por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que estén tan emocionados como yo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.